Buenos días alumnos, vamos a dar inicio a un nuevo tema, ¿sí? Espero que todos ustedes pongan a transcribir a su cuaderno, hacer las actividades y enviarlas para yo poder revisarlas. Aquí les estoy mostrando los dibujos, ya pues se va a tratar de una guerra, ¿no? Entre Estados Unidos versus ¿quién? El Golfo Pérsico o Irak, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces chicos, continuamos. Ya saben, tienen que transcribir, hacer las actividades y enviarlas. Ya muchachos, no se olviden, puntualidad. Entonces hablamos de la guerra del Golfo Pérsico. Muy bien. Hasta ahora se habla de esos países, de Irán, Irak. Sí, ¿no es cierto? Porque están en una guerra civil todavía, ¿no? Por las riquezas o el petróleo que existen allá. ¿Entendido? Muy bien. La guerra del Golfo Pérsico pues fue el enfrentamiento entre la coalición multinacional dirigida por Estados Unidos contra el país árabe de Irak. Se inició en el 2 de agosto de 1990 con la invasión de Irak a Kuwait y terminó el 28 de febrero de 1991 con el anuncio del presidente de los Estados Unidos, George H.W. Bush, del cese al fuego. La coalición se conformaba por 34 países, entre esos países estaba Argentina, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Francia y entre otros. Todo bajo el mando del general norteamericano Norman Schwarzkopf y con el respaldo de la ONU. Este enfrentamiento recibe el nombre de Madre de todas las batallas, llamada así por el presidente de Irak, Saddam Hussein, o Segunda Guerra del Golfo, para diferenciarla de la guerra Irak 1980-1981. ¿Ya? Entonces esta guerra era cuando se da inicio el 2 de agosto de 1990 y cuando termina el 28 de febrero de 1991. Un año duró la guerra, ¿sí? Muy bien. Aquí vemos que están yendo la guerra, ¿ya? Tanto marítimas como terrestres. Potencia Estados Unidos, potencia ¿de quién? Irán. Muy bien, continuamos. Causas del conflicto que generaron esta guerra. A ver, la causa de esta fue la invasión de Irak a Kuwait, por lo que impulsaron a Irak a invadir a este pequeño emirato. Primero, apoderarse de sus grandes reservas petroleras, ya les mencioné. Anexar el territorio de Kuwait, ya que sostenía que antiguamente fue parte suyo. ¿De quién? De Irak. Irak alegaba que desde 1980 Kuwait había estado robándole petróleo desde uno de sus yacimientos en Rumailá, que se ubica bajo ambos territorios. También Irán acusa a Kuwait de sobrepasar su cuota de extracción de petróleo, lo que hizo caer su precio, algo que perjudicaba la venta del petróleo iraquí. Se puede citar a su vez la necesidad iraquí de acceder al Golfo Pérsico desde uno de sus puertos, lo cual implicaba ocupar las islas kuwaitíes de Bubiyan y Warba, o del presidente Hussein. Quisieran conquistar Kuwait para mejorar su bajo prestigio y colocarse como un líder del mundo árabe. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se dan este enfrentamiento entre Irak y Kuwait? Por las zonas petroleras, ¿no? Por la bajada del precio del petróleo, porque el otro no le pagaba, ¿no? Entonces por ahí se da el inicio de este enfrentamiento, ¿ya? Entonces, con el apoyo de la ONU y Estados Unidos. Continuamos. El desarrollo del conflicto. ¿Cómo fue su desarrollo? ¿Cómo se dio esta etapa o esta guerra en Irak? El 2 de agosto de 1990 las tropas iraquíes cruzaron las fronteras de Kuwait. Unos 150.000 iraquíes, ¿ya? Después de la guerra de Irak superaron a las fuerzas kuwaitíes, que no sumaban más de 20.000. Para 150.000, imagínense, pues, ¿no? Era el triple.
Las Naciones Unidas llamó a Saddam Hussein, líder iraquí, a desistir. No hizo caso, y al anochecer Irak tenía control sobre Kuwait, capital del país invadido. Las tropas iraquíes se tuvieron el control de todo el país y las luchas más difíciles se desarrollaron en el palacio del emir, los aledaños del cuartel general de Kuwait, donde los miembros de la Guardia Real lucharon a favor de que la familia real tuviera tiempo de escapar. El más joven de los hermanastros de la familia, Javier, el jeque Sheikh Fahd, militar de carrera y quien comandaba la guardia, murió. ¿Sí? En esos enfrentamientos murió, logrando poner a salvo al emir Jaber al-Hamad Jaber al-Sabah, que marchó a Arabia Saudita. Las tropas iraquíes acabaron con todo, saquearon reservas de alimentos y médicas. Se declararon victoriosos y después de haber instalado un gobierno provisional en el país invadido y liderado por Saddam Hussein, Irak anexó Kuwait. ¿Sí? Entonces, ¿quién ganó? Irak. ¿Sí? Muy bien, se quedó con el territorio de Kuwait. ¿Ya? Eso fue el desarrollo del conflicto. ¿Cómo se dio este conflicto entre estas dos naciones? ¿Ya? Muy bien. Aquí lo estamos viendo, ¿no? Las grandes industrias petroleras fueron destruidas por Estados Unidos, ¿no? Que también participó en esta guerra. Intervención de la ONU, Organización de las Naciones Unidas. ¿Sí? Muy bien. Saddam Hussein saboreaba la victoria y supuesta anexión de Kuwait a su país. La ONU recibió la noticia de la invasión y con el acuerdo de la Liga Árabe, las Naciones Unidas condenaron este acto a través de una serie de resoluciones contra Irak. De la misma forma lo hizo la Liga Árabe. ¿Cuáles eran estas resoluciones? ¿Qué decían las resoluciones? ¿Ya? En la número 660 dice que condenó el ataque e invasión iraquí. ¿Sí? Condena, la desecha, no quiere saber nada con eso, ¿no? La 661 decía que imponía sanciones económicas. ¿Ya? ¿A quién? A Irak, por invadir Kuwait. La 665 acerca del embargo marítimo. Ya, eso lo vemos en el mar, ¿no es cierto? La 660 acercaba el bloqueo aéreo y finalmente a la que utilizaba el empleo a la fuerza o resolución, número 678 del 29 de noviembre. Esta última exigió a Irak que saliera de Kuwait. Antes del 15 de enero de 1991, si se cumplía el plazo y no había respuestas favorables, todos los países participantes podrían poner en práctica la resolución número 660. ¿Cuál era? Atacar a Irak. Todos los países de las Naciones Unidas iban a atacar Irak si no obedecía según estas resoluciones. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí vemos a la ONU, ¿no? El tratado que hicieron de Arabia, Operación Tormenta del Desierto. Bajo el mando del general estadounidense Norman Schwarzkopf, la coalición multinacional inició la intervención creando una línea defensiva para proteger a Arabia Saudita de cualquier ataque iraquí. Operación Escudo del Desierto. Posteriormente la coalición realizó un intenso con Estados Unidos, ¿no es cierto? Realizó un intenso bombardeo aéreo de objetivos militares en Irak y Kuwait. 24 horas después de vencido el plazo, la operación se conoció como Tormenta del Desierto. Establecida la superioridad aérea, las fuerzas de la coalición destruyeron los centros de mando y control iraquíes, especialmente en las ciudades de Bagdad y Basora, atacando de manera implacable a la infantería de Irak, atrincherada a lo largo de la frontera saudí-kuwaití, así como a la Guardia Republicana ubicada al sureste de Irak y al norte de Kuwait. Irak tomó represalias lanzando misiles Scud contra Arabia Saudí e Israel con el objetivo de acrecentar el conflicto, pero no resultó, pues Israel
no tomó represalias. Muy bien, entonces, ¿quién atacaba más? Estados Unidos, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos señores no aceptaron las resoluciones. ¿Quién? Los de Irak, ¿no es cierto? Muy bien. Fin de la guerra. A mediados de febrero, con bajas militares y civiles, Irak se retira de Kuwait. La coalición rechazó una serie de ofertas condicionadas iraquíes, en la que sirvió de mediador la Unión Soviética. Por su parte, las fuerzas aliadas iniciaron una ofensiva aire-tierra coordinada, la Operación Sable del Desierto, abriendo una brecha en la principal línea de defensa de Irak en la frontera saudí-kuwaití, avanzando rápidamente a través del sur de Irak y bloqueando el principal camino de retirada de la Guardia Republicana. El 27 de febrero, la ciudad de Kuwait fue liberada. Las bajas de las fuerzas de coalición fueron sorprendentemente escasas. El 28 de febrero de 1991, cuando las operaciones ofensivas habían finalizado, solo 149 soldados habían muerto y 513 habían sido los heridos. Los representantes iraquíes aceptaron los términos aliados para una tregua provisional el 3 de marzo y el cese del fuego permanente el 6 de abril de 1991. Irak aceptó pagar indemnizaciones a Kuwait, revelar la localización y el alcance de sus reservas de armas químicas y biológicas, y eliminar sus armas de destrucción masiva. Sin embargo, más tarde los inspectores de la ONU se quejaron de que el gobierno de Bagdad frustraba los intentos de control de los acuerdos, por lo que la ONU estableció sanciones económicas contra Irak. Muy bien. ¿Qué trajo la guerra? ¿Ya? Consecuencias económicas. En toda guerra va a haber consecuencias económicas. Todos vamos a sufrir. Mira lo que estamos padeciendo ahora con esta pandemia, ¿no es cierto? Todos los países se han paralizado. Todos no producen, ¿sí? Hay escasez de trabajo, ¿ya? Entonces la guerra también trae todo eso. Consecuencias económicas, ¿ya? Pero aquí hablamos del petróleo, hablamos de países, ¿no? Muy bien. Se calcula que luego de la guerra el gobierno iraquí ha tenido que pagar daños por más de 75 billones de dólares a Kuwait. ¿Sí? Muy bien. Luego de la guerra del Golfo, miles de soldados empezaron a sentir síntomas de un notorio debilitamiento. Claro, pues por las bombas, ¿ya? O por los gases químicos, ¿no? Entonces empezaron los seres humanos a tener cierta dificultad en sus organismos. Restablecimiento de la monarquía kuwaití con la familia Sabat. En 1992, el emir Jaber al-Hamad al-Jaber al-Sabat cumplió con su promesa de volver a dar poder al parlamento. Muchos palestinos abandonaron Kuwait después de la guerra debido a las opiniones vertidas por Yasser Arafat, otro palestino apoyado a Saddam Hussein, y su juicio contra los israelitas. Más de 400.000 palestinos fueron expulsados del país, ¿no? Esas fueron las consecuencias más importantes de esta guerra que tuvo entre Estados Unidos y los países árabes. Muy bien, jóvenes, aquí les estoy dejando las preguntas. Todos van a desarrollar. No, todos no. Solamente los alumnos que tienen libro desarrollan su libro e ilustran. De igual manera, los alumnos que no tienen libro hacen las preguntas e ilustran el tema. ¿Ya, chicos? Muy bien. Que vemos acá nuestra bandera del Perú, ¿no es cierto? Estamos en el mes patria, y así es que hay que identificarnos con nuestra nación. Muy bien. Entonces hay que seguir cuidando. Nos vemos. Cuídense.